En la órbita de tu negocio, un podcast de Satélite. Hola Siro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, ¿qué tal, Daniel? Bien, pues hoy creo que vamos a hablar de un tema muy interesante, sobre todo porque es uno de esos episodios que traemos en los que hablamos de información precisamente que afecta a todas las empresas, ¿no? Y valga la redundancia, información, datos. Eso es lo que vamos a tratar hoy, ¿no? Sobre todo en el último proceso de la creación, de la gestión de los datos y sobre todo de la destrucción, que es lo que vamos a tratar, la destrucción de datos que tiene que gestionar una empresa, ¿no? En este sentido, para ti, ¿cuál sería el primer paso o qué se tiene que plantear una empresa a la hora de reciclar equipos, destruir datos, hacer formateados de discos? Pues mira, yo me lo planteo con un caso práctico, ¿no? Un directivo de una pyme, pues que cambia de equipo y su portátil, pues decide que se le dé una nueva vida, ¿no? La economía circular que hablamos últimamente. Pues esa información que está contenida en su disco duro o en su SSD tiene que tratarse de una manera adecuada, por dos motivos. Porque la información propia de la empresa, sus protocolos, su forma de hacer y sus conocimientos, digamos, pueden estar ahí y deben protegerlos. Tanto la parte de la información del negocio, como bien dices, ese know-how, y entiendo que también datos más de carácter personal, ¿no? Incluso. Por supuesto. Sí, o sea, por la ley de protección de datos, todas las empresas, grandes y pequeñas, estamos obligadas a proteger la información de terceros responsablemente. Sí, además, aparte incluso, evidentemente, como decías, la propia información interna de empleados y demás, claro que sí. Yo creo que también es importante que pones en riesgo cuando abordas este proceso de reciclaje o de venta de equipos o de destrucción de discos, también pones un poco en riesgo también la imagen de la empresa, ¿no? La reputación de la empresa. Por supuesto. Cualquier revelación de información o cualquier conocimiento de datos sensibles o confidenciales puede hacer que tu empresa se vea dañada y, bueno, ha habido más de un caso conocido, incluso en grandes multinacionales, ¿no? Y a veces un poco el error que cometemos es ese, el de pensar que esto es para empresas muy grandes y en este caso no es así, afecta a todas las empresas, como decías. Claro, y a veces en el caso de filtrado de información normalmente es por un fallo de seguridad, pero imagínate, ¿sabes? Si uno de tus discos acaba en malas manos, es que no ha hecho falta un hacker, simplemente que ha habido una mala gestión. Claro, que en este caso sí que tenemos el control de poder hacer las cosas bien, ¿no? Y de poder actuar antes para prevenir ese posible daño, ¿no? Que no es como cuando recibimos un ataque de otro tipo, que hablamos de ciberseguridad y de otras cosas, pero en este caso hay que hacer una destrucción efectiva, ¿no? Un reciclaje efectivo de esos discos. Así es. Y yo creo que merece la pena que entremos un poco en detalle de cómo abordar este proceso del reciclaje. Yo creo que sería útil saber si me enfrento a ese reciclaje de equipos, a esa venta de equipos, a esa renovación de hardware o simplemente necesito, por cuestiones legales o operativas, destruir discos, ¿cómo es el proceso? ¿Qué es lo que tengo que hacer como pyme, no? Pues mira, al igual que tienes una destructora de papel y toda la documentación sensible que tengas impresa la metes en esa trituradora, pues con los datos lógicos hay que hacer lo mismo, ¿no? Y ahí pues son dos procesos para realmente asegurarte de que eso se borra. No vale con un formateo, que es a lo mejor lo que pensarías en un primer nivel. Más o menos eso sería lo que más o menos podemos manejar en cualquier empresa. Alguien se atreve a hacer un formateado del disco, ¿no? O sea, quiere decir que siempre vamos a encontrar a alguien que pueda hacerlo, pero que quizá no es suficiente, ¿no? Aunque voy un poco antes incluso. Tengo el equipo en la empresa, lo tengo aquí, lo voy a cambiar o tengo el disco. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Contacto con un proveedor, tengo el proveedor que me lo hace y ahora ¿qué tengo que hacer? Pues habría dos maneras. Uno, desmontas el disco y se lo envías, o hay proveedores que pueden desmontarlo ellos y luego devolverte el equipo sin el disco. O sea, hay las dos opciones. ¿Y tú cómo ves el tema de la cadena de custodia de los datos? O sea, ¿cómo lo afrontarías tú? Porque nosotros hemos tenido varias experiencias, ¿no? Pero ese enviar el disco del que hablas, ¿qué recomendarías? Claro, tienes toda la razón, bien visto. O sea, al final, si ese disco pasa por unas manos que no controlas, véase una empresa de transportes que no te da una seguridad extra en qué pasa, dónde está el disco en cada momento. Sí, puede haber un accidente, un imprevisto, claro, ¿no? Imagínate que, no sé, se me ocurre
que alguien que desee hacer el mal se haga pasar por el transportista y se lleve los discos. Pues bueno, eso también hay que controlarlo, sobre todo si es información muy sensible. Pero la cadena de custodia sería el primer paso, efectivamente. De acuerdo, y una vez que de la manera más efectiva posible, incluso entregando en mano los propios dispositivos, equipos o discos al proveedor, ¿qué es lo que tiene que hacer el proveedor? ¿Qué garantías tengo yo como pyme de que esa destrucción va a ser efectiva o qué tengo que esperar de ese proveedor que va a hacerlo? Pues mira, hay dos partes aquí. Una es la propia destrucción de la información y otra es el registro y la garantía de que eso ha ocurrido, ¿vale? Pues en la primera parte se utilizan varios sistemas de destrucción, unos lógicos y otros físicos. Por ejemplo, la manera mejor y más rápida de destruir los datos lógicos no es con un programa, un formateo o así, sino darle un pulso electromagnético para que funda el disco. O sea, ya lo deja irrecuperable. Quizá ese sea el mejor término, ¿no? Hablar de fundir para que todos podamos entender que lo que hacemos es, digamos, quemar, ¿no? el disco, por así decirlo, claro, y anular esa parte lógica que decías. El disco duro es electromagnético. Al darle un pulso electromagnético lo que hace es desalinear la parte magnética del disco y entonces ya no se puede volver a leer. Bueno, de hecho no es que no se pueda recuperar esa información, es que no podrías usar ese disco aunque estuviese en blanco, quiero decir. Y aún así, la destrucción no acaba aquí. Todavía queda un proceso más dentro de la destrucción de lo que es ahora, hablando del soporte, ¿no? Del hardware como tal, de la parte física. Claro, para tener más garantías, lo que se hace luego es agujerear el disco o rayar los platos del disco para que ya de ninguna manera eso se pueda recuperar. Eso es, de esa manera evitamos la recuperación, evitando esa lectura. Y una vez que tenemos destruido esto, ¿qué hacemos? Nosotros como cliente que hemos solicitado este servicio, ¿nos fiamos y con un correo electrónico en el que nos digan que ya está solucionado, vale? ¿O qué debemos pedir y esperar? No, hay que emitir un certificado, primero dando una prueba física de que eso ha ocurrido. Entonces pues graban vídeos, se hacen fotos, se registran números de serie, la fecha en la que se ha hecho y bueno, se emiten unos certificados de destrucción y luego de reciclaje de ese metal, digamos, del propio dispositivo físico, que obviamente luego hay que hacer algo con él. Imagínate que te dan 500 discos para destruir, pues luego no acaban en una esquina en un almacén. Eso se tiene que reciclar. Claro, evidentemente. Y aparte, de esta manera, la responsabilidad de reciclaje se la trasladas al proveedor al que le encargas este servicio, que es importante, sobre todo cuanto más volumen, como bien dices, cuanto más volumen es algo que cobra todavía más importancia. Y terminaríamos, digamos, con esta recepción del informe, que también es verdad que por cuestiones legales y administrativas habrá que tener en cuenta si responde a una necesidad que nos hayan pedido como empresa de alguna normativa específica, ¿no? Es verdad que en este caso en la más exigente es la NIST 800. ¿Nos puedes decir qué es lo que implica esta normativa? ¿Qué es lo que exige? Pues un poco lo que ya estábamos esbozando. O sea, implica que tiene que haber al menos 2 métodos de destrucción y que todo quede registrado. Entonces, también la maquinaria que se utilice tiene que estar aprobada por la norma. Entonces, pues en nuestro caso, por ejemplo, la máquina que emite el pulso es una de las registradas que están certificadas para esta norma, la NIST, la /88 en concreto. Y bueno, es de las más exigentes, es una norma americana. Y bueno, cualquier multinacional que se precie, pues es va a necesitar, ¿verdad? Va a necesitar que vaya bajo esta normativa, ¿no? Uh-huh. Pues me parece muy bien, pero quizá lo último que nos queda antes de terminar es ponerle un poco los costes a este servicio, ¿no? Porque no sé si es algo que el empresario conozca. ¿Cómo este servicio cómo se aborda? ¿Desde un punto de vista unitario por discos o por equipo o cómo crees que sería la mejor manera? No, en realidad es por disco porque al final es lo que lleva a trabajo el registrarlo, el destruirlo y emitir unitariamente cada dispositivo, ¿no? Eso es el certificado y desde 30 euros ya se puede hacer una destrucción seria, responsable y con certificado y demás. Claro, claro. Siempre con certificado. O sea, creo que el certificado es una de las partes más importantes de esto porque la empresa ya tiene una seguridad de que eso ha ocurrido y una prueba.
Pues como conclusiones me quedo con esto último que dices, empezando por lo último que dices, que es un proceso que pese a ser crucial para la empresa no es especialmente caro y que debemos estar muy atentos a la regulación a la que nos atenemos y los requisitos que nos piden, pero lo más importante, la destrucción en 2 fases, esa destrucción lógica y la destrucción física del soporte. Yo creo que ha quedado todo muy claro, Siro, y nada, muchas gracias por participar. Gracias a ti.